Imagina un país tan caluroso que en algunas de sus ciudades el termómetro roza los 45 grados durante meses enteros. Un país que alguna vez fue tan rico en oro que su gobernante más famoso, al pasar por Egipto, provocó una crisis económica solo por regalar tanto metal precioso que devaluó el mercado durante años. Ese país existe hoy, se llama Mali, está en el corazón de África Occidental. Y aunque hoy es uno de los más pobres del planeta, su historia guarda uno de los imperios más ricos que ha existido en la humanidad. Vamos a recorrer juntos la vida real en Mali, su geografía extrema, su pasado dorado y su presente lleno de contrastes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Mali es un país sin salida al mar, ubicado en África Occidental, con una superficie de aproximadamente 1.240.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más grandes del continente. Limita con Argelia al norte, Níger al este, Burkina Faso y Costa de Marfil al sur, Guinea al suroeste y Senegal y Mauritania al oeste. Su capital es Bamako, una ciudad que se asienta a orillas del río Níger, el tercer río más largo de África, después del Nilo y el Congo. Este río es literalmente la columna vertebral del país. Sin él, gran parte de la vida agrícola y del transporte en Mali simplemente no existiría. El territorio maliense se divide en tres grandes zonas climáticas. Al sur, una franja de sabana donde se concentra la mayor parte de la agricultura y la población. En el centro, la región del Sahel, una franja semiárida que actúa como transición entre la sabana y el desierto. Y al norte, más de la mitad del territorio, se extiende el desierto del Sahara, una de las zonas más inhóspitas del planeta. Es justamente en estas regiones del norte y del Sahel donde se registran algunas de las temperaturas más altas de África, con ciudades como Kayes, que ha sido señalada en múltiples ocasiones como una de las localidades más calurosas del continente, con máximas que superan con frecuencia los 45 grados centígrados en los meses de abril y mayo, antes de la llegada de las lluvias. Pero hablar de Mali solo por su clima extremo sería quedarse en la superficie. Este territorio fue, entre los siglos XIII y XVI, el corazón de uno de los imperios más poderosos y ricos de la historia mundial, el Imperio de Malí, fundado por Sundiata Keita alrededor de 1235. Este imperio llegó a controlar rutas comerciales de oro y sal que atravesaban el Sahara, conectando África subsahariana con el norte de África y desde ahí con Europa y Oriente Medio. El gobernante más recordado de este imperio fue Mansa Musa, quien reinó en el siglo XIV y es considerado por muchos historiadores como una de las personas más ricas que ha existido. En 1324, Mansa Musa realizó su famosa peregrinación a la Meca, atravesando Egipto con una caravana que, según los cronistas de la época, incluía miles de personas y cientos de camellos cargados de oro. Repartió tanto oro en el Cairo que provocó una inflación que tardó años en corregirse, un hecho documentado por historiadores y economistas que estudian el impacto económico de aquel viaje. De ese imperio dorado queda hoy un legado extraordinario, la ciudad de Tombuctú o Timbuktu, que durante los siglos XV y XVI fue un centro intelectual y comercial de primer nivel, hogar de la Universidad de Sankoré y de miles de manuscritos antiguos sobre astronomía, medicina, derecho islámico y matemáticas. Estos manuscritos, muchos de ellos conservados hasta hoy por familias locales y bibliotecas, son considerados patrimonio invaluable de la humanidad y la UNESCO ha trabajado durante años en su preservación. Tombuctú fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, junto con otros sitios malienses como la Gran Mezquita de Djenné, considerada la estructura de adobe más grande del mundo, reconstruida en 1907 sobre los cimientos de una mezquita original del siglo XIII, y que cada año es sometida a un mantenimiento comunitario conocido como el crépissage, donde cientos de habitantes de Djenné se reúnen para volver a cubrir sus muros con una mezcla de barro. La historia de Mali como nación moderna comienza a tomar forma en el siglo XIX, cuando Francia colonizó la región, integrándola a lo que se conoció como el África Occidental Francesa, bajo el nombre de Sudán francés. Esta etapa colonial se extendió hasta el 22 de septiembre de 1960, fecha en que Mali obtuvo su independencia, convirtiéndose en la República de Mali.
Desde entonces, el país ha atravesado distintas etapas políticas, incluyendo gobiernos de partido único, procesos de democratización en la década de 1990 y, en años más recientes, una serie de golpes de Estado y crisis de seguridad, especialmente en el norte del país, vinculadas a conflictos con grupos armados y tensiones étnicas entre comunidades como los Tuareg y otros grupos del norte. Hoy en día, Mali tiene una población que ronda los 22 millones de habitantes, según estimaciones demográficas recientes de organismos internacionales, y es uno de los países con la tasa de natalidad más alta del mundo. La mayoría de la población es joven, con una edad mediana que se ubica entre las más bajas del planeta. El idioma oficial es el francés, herencia de la colonización, pero el idioma más hablado en la vida cotidiana es el bambara, junto con decenas de otras lenguas locales como el fula, el songhai, el dogon y el tamashek, hablado por los tuareg. Mali es un país de mayoría musulmana, con más del 90% de la población practicando el Islam, aunque conviven también comunidades cristianas y practicantes de religiones tradicionales africanas, muchas veces de forma sincrética. Deja tu like, suscríbete y comparte. En cuanto a su economía, Mali depende fuertemente de la agricultura y la ganadería, actividades que ocupan a la mayoría de su población activa, especialmente en las zonas cercanas al río Níger y sus afluentes, donde se cultiva algodón, uno de los principales productos de exportación del país, junto con el arroz y el mijo. Sin embargo, el oro es hoy el recurso más importante de la economía maliense. Mali es uno de los mayores productores de oro de África, ubicándose entre los primeros puestos del continente según datos de organismos como el Consejo Mundial del Oro. Es una paradoja notable que el país que alguna vez deslumbró al mundo con el oro de Mansa Musa siga siendo, siglos después, una potencia aurífera, aunque la riqueza generada por esta actividad no siempre se traduce en bienestar generalizado para su población. Y es que, a pesar de sus recursos, Mali figura consistentemente entre los países con menor índice de desarrollo humano del mundo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El acceso a agua potable, electricidad, educación y salud sigue siendo limitado en amplias zonas rurales, y la esperanza de vida, aunque ha mejorado en las últimas décadas, continúa por debajo del promedio mundial. La desertificación es otro desafío enorme. El avance del Sahara hacia el sur reduce cada año las tierras cultivables, empujando a comunidades enteras a migrar hacia zonas más húmedas o hacia las ciudades, en un fenómeno que expertos en clima y desarrollo llevan décadas documentando en toda la región del Sahel. Más allá de las cifras económicas, la vida cultural de Mali es una de las más ricas de África. La música maliense ha influido al mundo entero. Artistas como Ali Farka Touré, considerado uno de los grandes maestros de la guitarra africana y ganador de premios Grammy, o Salif Keita, apodado la voz dorada de África, llevaron los sonidos tradicionales del país a escenarios internacionales, mostrando la conexión profunda entre la música maliense y el blues estadounidense, un vínculo que numerosos musicólogos atribuyen a las raíces africanas de ese género. El Festival Seguart y, en su momento, el histórico Festival en el Desierto, cerca de Tombuctú, atrajeron durante años a músicos y turistas de todo el mundo antes de que la inestabilidad en el norte obligara a suspender muchos de estos eventos. Otro de los grandes tesoros humanos de Mali es el pueblo Dogon, que habita la región del acantilado de Bandiagara, una formación rocosa espectacular declarada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los Dogon son conocidos por su arquitectura tradicional de adobe, sus máquinas ceremoniales utilizadas en danzas rituales y por un profundo conocimiento astronómico ancestral que ha sido objeto de estudio por antropólogos durante gran parte del siglo XX. Sus aldeas, construidas sobre y debajo del acantilado, representan una de las formas de vida tradicional más singulares que aún perviven en el continente africano. La gastronomía maliense también refleja esta mezcla de recursos del río, la sabana y el desierto. Platos como el to, una especie de puré espeso hecho a base de mijo o maíz, acompañado de salsas de hojas de baobab o de ocra, son parte del día a día en los hogares malienses. El pescado del río Níger, especialmente en ciudades como Mopti, conocida como la Venecia de Mali por sus canales y su intensa actividad pesquera y comercial, es otro pilar de la alimentación local.
junto con el arroz cultivado en el delta interior del Níger, una de las zonas agrícolas más fértiles del país. Sin embargo, no se puede hablar de la vida en Mali hoy sin mencionar los enormes desafíos de seguridad que atraviesa. Desde 2012, el norte del país ha sido escenario de conflictos armados vinculados a grupos yihadistas y movimientos separatistas tuareg, lo que llevó a una intervención militar francesa en 2013 conocida como la Operación Serval, y posteriormente a la presencia de misiones de la ONU y de fuerzas internacionales que se mantuvieron durante varios años. En años recientes, el país ha atravesado además una serie de golpes de Estado, en 2020 y 2021, que han modificado el panorama político y las alianzas internacionales de Mali, incluyendo un distanciamiento de Francia y un mayor acercamiento a otros socios internacionales. Estos conflictos han generado el desplazamiento de cientos de miles de personas dentro del propio país, según reportes de agencias humanitarias de Naciones Unidas, y han afectado profundamente el turismo, que alguna vez fue una fuente importante de ingresos gracias a joyas como Tombuctú, Djenné y el país Dogon. A pesar de todo esto, Mali sigue siendo un territorio de una riqueza cultural, histórica y humana difícil de igualar. Es un país donde conviven el recuerdo del imperio más rico en oro que ha conocido la historia con las dificultades muy reales de la pobreza actual, donde el calor extremo del Sahara convive con la vida generosa que ofrece el río Níger, y donde comunidades como los Dogon, los Tuareg, los Bambara o los Songhai mantienen vivas tradiciones que tienen cientos, incluso miles de años de antigüedad. Mali es, en definitiva, un espejo de las contradicciones de gran parte de África Occidental. Un continente de una riqueza histórica y cultural inmensa, que sigue luchando por traducir esa riqueza en bienestar para su gente en el presente. Conocer Mali es entender que la historia de África está llena de imperios, conocimiento y esplendor que muchas veces la narrativa occidental ha dejado en un segundo plano. Es entender que detrás de las cifras de pobreza y de los titulares sobre conflictos hay una civilización con siglos de sabiduría acumulada, con músicos que han influido al mundo, con arquitectos que construyeron con barro estructuras que han resistido siglos, y con comunidades que, a pesar de vivir en uno de los climas más extremos del planeta, han sabido adaptarse y sobrevivir generación tras generación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.